Esta semana Dios me estaba hablando y sentía fuerte compartir con ustedes una palabra que creo que es de bendición. Creo que es, obviamente, la palabra de Dios siempre trae bendición. Y recordaba hace unos años atrás, en la ciudad de Estados Unidos, en el año 1987, eso dice un poco de mi edad más o menos, pero me acuerdo que fue algo que sacudió, por así decirlo, a mucha gente. En el estado de Texas, un día una madre estaba jugando con su hija y de 18 meses. Ella estaba jugando en el fondo de su casa cuando de repente recibió una llamada de una amiga, así que se puso a hablar por teléfono y mientras miraba cómo su hija de 18 meses jugaba. Y cuando de repente dice que volteó la mirada y cuando volvió a ver dónde estaba su hija ya no estaba. Sintió un grito medio lejano y empezó a buscar por todos lados y descubrió que su hija se había caído en un pozo que estaba en la propiedad. 6 metros bajo tierra había bajado esa niña y había quedado atrapada en ese pozo. La niña se llamaba Jessica Morales. Y mientras la madre gritaba por ayuda, los vecinos venían, la policía llegaba, los bomberos hacían lugar mientras trataban de ver cómo iban a hacer para sacar a esa niña. La situación empezó a escalar y todo el mundo estaba siguiendo la historia de esta niña que estaba atrapada en este lugar. Y empezaron un poco los rescatistas a tratar de ver cómo iban a sacar a esa niña que estaba 6 metros bajo tierra. Es una de las, por así decirlo, cosas que uno se acuerda cuando uno era más joven de ciertas cosas, porque después uno ya es padre y es como que se imagina toda la situación de un padre angustiado por su hija que está atrapada en ese lugar. Y los rescatistas obviamente empezaron a tratar de ayudarla. Trataron de ver cómo podían sacarla. Pero lo que nunca escuché de uno de los rescatistas es decir, bueno, esperemos que suba sola. Esperemos que pueda subir ella misma. Que se calme o que aprenda la lección. Dejémosla un tiempo a ver si aprende a no hacer cosas raras. Pero sin embargo, eso no fue lo que dijeron. Lo primero que hicieron fue tratar de buscar una solución de cómo sacar a esa niña de ese lugar. Trajeron maquinarias, trajeron médicos, trajeron ingenieros, todos tratando de poner un plan para poder sacar lo más pronto posible a esa chica de ese lugar. Trabajaron hasta que pudieron sacarla 58 horas sin parar, tratando de ver cómo podían sacarla de ese lugar. Una niña que no podía salvarse sola. Una niña que no podía salir de ese lugar sola. Y después de haberla sacado, mientras se preguntaban a los rescatistas que estaban ahí, ¿cómo habían hecho? Uno dijo, ella no podía venir hacia nosotros, así que nosotros fuimos hacia ella. Y me quedó esa frase, porque obviamente Jessica no podía subir, no podía trepar, no podía hacer otra cosa que estar ahí. Y aún así, alguien bajó a buscarla. Y yo me ponía a pensar en esa historia. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta cómo esa historia se relaciona con cada uno de nosotros. Porque nosotros en nuestra humanidad estamos como esta chica, atrapados por el pecado. En un lugar oscuro. Sin poder salir de donde estamos. Sin nosotros mismos, por nuestra voluntad, poder salvarnos a nosotros mismos. Y hubo alguien que decidió bajar a donde estábamos.
que decidió dejar su deidad, de ser Dios. Y dice la palabra, y despojándose a sí mismo, se hizo siervo. Despojándose de ser Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra. Vino hasta nuestro nivel, porque nosotros no podíamos salir de nuestro pecado. Nosotros no podíamos salir de nuestra humanidad. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, Dios tuvo un plan por nosotros. Y dice en un versículo que creo que casi todos conocemos, que dice Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios vio a cada uno de nosotros, a la humanidad en general, en un pozo donde estábamos oscuros, atrapados, en un lugar sin salida, sin esperanza y muchos casi sin fuerza. Dios no dijo, bueno, esperemos que ellos suban, esperemos que ellos hagan algo, esperemos que ellos se porten bien, esperemos que mejoren su comportamiento. Dios no dijo eso. Dios fue el primero que se movió hacia nosotros. En Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Todos tenemos un problema, creo, con el amor de Dios. Pero no todos tenemos el mismo problema. Todos entendemos el amor de Dios o de alguna forma escuchamos acerca del amor de Dios, pero de alguna forma sentimos en nosotros que hay algo que muchas veces se nos hace un nudo o una especie de no entiendo en nuestro corazón. Porque cuando uno habla acerca del amor de Dios, siempre hay algo que, por así decir, lo entendemos racionalmente, pero muchas veces en nuestro corazón la respuesta es distinta. Y es como que hay una tensión, un choque entre lo que podemos entender racionalmente y en lo que realmente podemos sentir en nuestro corazón. Y creo que eso le pasa a todos. Le pasa a los que creen y a los que no creen. Le pasa a los que vienen por primera vez y a los que están en la iglesia hace años. Le pasa a los que están orando todo el día y a aquellos que no oran lo suficiente. Le pasa a los que están rotos interiormente y a los que se sienten que están bien. Todos tenemos un problema con el amor de Dios, como decía, pero no todos tenemos el mismo problema, o lo entendemos, o lo vivimos de la misma manera. Porque obviamente tenemos aquellos que creen que Dios no existe. Y el problema del amor de Dios es distinto, porque para muchos Dios es una idea, es un concepto, es algo abstracto, algo que no creo. Pero tarde o temprano el amor de Dios lo escuchamos en ¿dónde está Dios cuando sucede todo esto? ¿Dónde está el amor de Dios cuando pasa todas estas situaciones? Cuando hay guerras, cuando hay hambre. No creen, pero hay un problema con el amor de Dios. Porque no lo entienden, no pueden entenderlo. No pueden entender lo que Juan 3:16 nos acaba de decir, que Dios no está lejos. Dios se hizo hombre, Dios vino a este lugar. Dios está más cercano que nunca. Pero para ellos, Dios está muy lejos. Y después tenemos, creo que un segundo grupo donde creen que Dios existe, pero creen que Dios no los ama.
Son personas que muchas veces encontramos en las iglesias, encontramos en lugares cristianos, encontramos en reuniones como esta, que sirven, que buscan a Dios, pero dudan de sí mismos. Escuchan, Dios te ama, y dicen amén, pero internamente dicen, pero a mí no. Son aquellos que escuchan, Dios ama, pero después de lo que hice seguramente no. Son los que escuchan de vuelta, Dios te ama, pero cuando fallo, seguramente Él no me ama. Y viven con una mezcla de fe con vergüenza. Hoy tengo fe y mañana siento vergüenza por lo que me ha sucedido. De la esperanza a la culpa y de adorar a Dios a tenerle miedo a Dios. Pero la Biblia nos dice que el perfecto amor echa afuera todo el temor. El perfecto amor de Dios saca de nosotros todo temor, todo miedo que hay en nosotros. Porque no se trata acerca de si Dios es un Dios duro. Se trata acerca de realmente entender quién es Dios y cuál es su amor. Y el otro grupo, por así decirlo, es el que piensa que Dios lo ama cuando se portan bien. Que piensan que Dios está ahí cuando hacemos todo bien. Que Dios nos mira con ternura, pero apenas nos equivocamos, nos pega un hachazo en la cabeza. El que vive tratando de mantener el amor de Dios, como si el amor de Dios fuera algo frágil, algo que se rompe, algo que se pierde. Pero la Biblia nos dice que en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no te amó cuando cambiaste. Dios te amó para que pudieras cambiar. Dios no te amó cuando cambiaste tu vida. Dios te amó cuando te vio sucio, en el pecado, sin salida, sin saber cómo salir adelante, ni sin saber cómo levantarte. Y Dios te amó en ese momento. Y por ese amor Él te transformó. No tuviste que hacer nada. Fue un regalo que Dios te dio. El regalo de la salvación. Y mirando la historia de esta chica Jessica, yo me imaginaba esa niña en medio de un pozo oscuro. Y ese pozo era lo único que ella conocía. Ella no sabía lo que estaba sucediendo en la superficie. Ella no sabía que había un ejército de personas moviéndose cielo y tierra para tratar de sacarla a ella. Ella pensó que estaba sola, ella pensó que se habían olvidado tal vez de ella. Pero había un ejército que estaba en la superficie tratando de sacarla por amor a ella, tratando de cuidarla, tratando de hacer lo mejor por ella. Y creo que muchas veces nosotros podemos estar a veces como Jessica, en un pozo donde pensamos que no hay más salida, donde pensamos que ya no hay más nada para hacer. Pero no entendemos que hay un Dios que se está preocupando por nuestra salvación. Hay un Dios que nos quiere sacar de ese lugar donde estamos. Hay un Dios que se preocupa. Hay un Dios que hizo que su Hijo viniera a esta tierra para que podamos ser sacados de ese agujero. Que Jesús no tuvo problema en ir a una cruz, en padecer la muerte, en pasar por dolor.
para que nosotros podamos salir de ese pozo. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Y no solamente vida, sino vida en abundancia. Que no sea nada más una vida bonita, sino que sea una vida eterna. Una vida con propósito. Una vida que realmente valga la pena ser vivida. Todos tenemos ese problema con el amor. Pero Juan 3:16 nos muestra que Jesús está cerca. Que Jesús está a nuestro lado. Que Dios se preocupa por nosotros. Que Dios no está enojado con cada uno de nosotros. Que Dios nos ama. Y que no nos ama solamente cuando nos portamos bien. Dios nos ve en nuestra humanidad, en nuestro pozo, en nuestro pecado. Y Él decide amarnos. Él decide sacarnos de ese lugar. Dios amó al mundo como estaba. Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Juan escribe el mundo, no está hablando de un lugar bonito. No está hablando de una playa, no está hablando de una montaña, no está hablando de un paisaje muy bonito. Cuando Juan usa o habla acerca de el mundo, significa cada uno de nosotros. Aquellos que estamos confundidos, aquellos que estamos perdidos, aquellos que somos rebeldes, aquellos que estamos en la oscuridad. Dios amó eso. Y no amó la versión mejorada tuya. No amó la versión perfecta, no amó la versión transformada. No amó la nueva criatura, sino que amó a aquel que estaba roto, aquel que estaba perdido, aquel que estaba en medio de su pecado, aquel que estaba lejos, aquel que estaba solo. Romanos, como decía recién, donde Dios muestra su amor por nosotros, porque aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. No dice cuando nosotros mejoramos, Cristo murió por nosotros. No dice cuando nosotros estamos en nuestra mejor versión, Cristo decidió morir por nosotros. Tampoco dice que cuando nos portamos bien, hicimos las cosas bien, entonces Cristo dijo, bueno, como se portaron bien, voy a morir por ustedes. Fue cuando no lo merecíamos, cuando estábamos perdidos, cuando le dimos vuelta a la cara, cuando le dimos la espalda. Y es ahí que aún siendo pecadores, Dios no esperó que el mundo cambiara. Dios no esperó que seamos mejores. Dios se movió hacia un mundo que no podía cambiarse a sí mismo. Dios se acercó a un mundo que no se podía salvar a sí mismo. Dios se acercó a cada uno de nosotros porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Cuando miramos acerca del mundo pensamos que, o nos olvidamos, mejor dicho, que el mundo al cual Juan se refiere, sos vos y soy yo. Es el mundo que en la Biblia vemos personajes como tal vez Nicodemo, un religioso que estaba confundido. La mujer que Jesús encuentra en el pozo sacando agua. Y cuando le dice que vaya a buscar a su marido, dice, sé que ni marido tenés. Y te has casado 5 veces. Y sé que hay pecado en tu vida. Y sé con el hombre que estás tampoco es tu marido. A esa mujer con vergüenza porque se acerca al pozo a buscar agua al mediodía cuando nadie va a buscar agua. A esa mujer en vergüenza a la cual Jesús alcanza. A cada una de las personas que nosotros miramos en la Biblia, aquel paralítico, aquel enfermo, aquellos que uno a veces tenemos como ejemplo, como tal vez Pedro,
Después de haberlo negado 3 veces, después de haberle dado la vuelta a la cara, después de haberse escapado a pescar, Jesús vuelve y lo busca. Y a pesar de todo eso, es amado por Jesús. Y en medio de todo eso, en medio de esos personajes que uno lee en la Biblia y dice, bueno, pero están en la Biblia, Él pensó en vos y Él pensó en mí. Que a pesar de nuestras iniquidades, de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, Jesús pensó en vos y pensó en mí. Ese es el mundo que Dios amó. Ese es el mundo o las personas que Dios ama. Dios amó a vos y a mí tal como estábamos. En la peor versión, en el peor modelo, en la peor hora de nuestra vida, Dios nos amó. Dios no miró, porque a veces pensamos que Dios miró el potencial de cada uno de nosotros. Dios no se fijó o no nos amó por el potencial. No nos amó por lo que podríamos llegar a ser. Nos amó por quien éramos. Nos llegó y nos alcanzó. Porque Dios no ama tu potencial, Dios te ama a vos, tal como sos. Por eso uno no se puede esconder de Dios. A veces pensamos que nosotros podemos venir y quererle de alguna forma engañar a Dios. Y Dios, dice la palabra, que Él conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón. Así que porque hablemos bonito o podamos decir buenas palabras cuando estamos orando, Dios está mirando tu intención y tu corazón y sabe realmente lo que hay ahí. Y a pesar de todo eso, Él te ama. Él te ama. Con lo que no entendés y con lo que entendés. Con lo que tenés y con lo que no tenés. Con lo que ya cambiaste y lo que te falta por cambiar. Dios te ama de esa manera. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Cuando miro la historia de esta chica Jessica que estábamos hablando, no puedo dejar de pensar que no había forma que ella mejore su situación. No había forma que ella pudiera hacer su parte. No había forma que ella pudiera colaborar con su rescate. Estaba atrapada, inmóvil, incapacitada. Y aún así, alguien descendió a buscarla donde estaba. Alguien la sacó de ese lugar. Y no fue porque estaba limpia. Yo me imagino que esa niña debe estar sucia, herida, lastimada, llorando, como decimos a veces, a moco tendido, con miedo, con temor. Pero sin embargo, en esa condición fue rescatada, a lo mismo que nosotros en nuestra propia condición, sucios, malolientes, pecadores. Cristo decide alcanzarnos donde estamos y sacarnos del lugar donde estábamos. Juan 3:16 es lo que Dios hizo con nosotros. Es lo que hizo por vos y lo que hizo por mí. Y muchas veces creo que nos olvidamos porque es un versículo que es bonito. Y pareciera que no entendemos que es casi entender el plan de salvación de Dios. Entender que Dios vino por nosotros, que nos amó primero, que nos amó como estábamos, que nos alcanzó en el lugar donde estábamos. Dios amó al mundo tal como estaba y Dios nos ama a cada uno de nosotros como estamos. No para dejarte así, sino para sacarte de donde no podés salir solo. De sacarte de esa situación. De sacarte de ese pozo en el cual vos no podés salir.
El amor de Dios nos dice que Dios no nos amó porque nosotros vinimos primeramente a Él. La palabra nos dice que Él nos amó porque nosotros, o lo amamos a Él porque Él vino primero a nosotros. Nosotros humanamente amamos cuando nos aman, ¿no? Uno ama a una persona porque el amor es correspondido. Uno no ama al que no lo quiere. Uno ama en función de cómo nos tratan, de cómo nos valoran, de cómo nos hablan, de cómo nos respetan, de cómo nos tienen en cuenta. Amamos cuando nos conviene y cuando nos aman. Pero Dios no ama así. Dios no ama de la misma manera. Dios ama cuando no lo buscábamos. Dios nos amó cuando lo rechazábamos. Dios nos amó cuando ni siquiera pensábamos en Él. Dios nos amó cuando no esperaba cambios de nosotros. Y Dios se acerca a nosotros en nuestra condición. Dios se acerca tal cual estábamos. Y Jesús vino a nosotros no para responder una oración, sino que Jesús vino para responder a una necesidad en la cual nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Estábamos en necesidad porque estábamos muertos espiritualmente. Estábamos en pecado. Estábamos en oscuridad. Estábamos sin esperanza. Y es esa necesidad la que Dios ve en nosotros. En que estábamos perdidos, estábamos pecadores. Y Lucas nos dice, en el capítulo 19, versículo 10, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué cosa se perdió? Nosotros. Nosotros nos habíamos perdido. Nos habíamos alejado de Dios. Nos habíamos alejado de su presencia. Nos habíamos enemistado con Dios. Y realmente merecíamos que Jesús viniera y muriera en una cruz por nosotros. No. ¿Merecíamos que Él sufriera por nosotros? No. ¿Merecíamos que Él muriera y pasara por todas esas cosas por aquellos que decían, soltalo a Barrabás? Aquellos que le dieron la espalda cuando estaban ahí. Y aquellos de nosotros que hoy en día seguimos dando la espalda a Él. ¿Valió la pena que Él muriera por todos nosotros? Para Él sí. Porque el amor de Dios es distinto a lo que nosotros podemos entender. El amor de Dios, como dice Lucas, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que está perdido no sabe dónde está. No sabe hacia dónde ir, no sabe cómo salir por sí mismo. Él vino con una iniciativa. Es el amor en acción que Dios nos está mostrando. Es venir a buscar a aquel que está perdido. El amor de Dios se movió primero. Y yo mirando un poco la historia de esta niña, la niña no pudo pedir auxilio. La niña no pudo pedir ayuda, no pudo llamar al 911 y pedir que vinieran los bomberos. Con 18 meses tal vez ni siquiera sabía decir auxilio. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que no sabía cómo salir, alguien vino a rescatarla. Y nosotros en nuestra vida muchas veces no sabemos cómo pedir ayuda. No sabemos cómo llamar al Señor. No sabemos cómo encontrar salvación.
No sabemos cómo dejar el pecado. No sabemos cómo hacer nuestra parte. Pero entendemos que vino un Salvador por nosotros a mostrarnos el camino. A mostrar cómo teníamos que salir. A mostrar cómo teníamos que levantarnos, porque Él nos levantaba, porque Él nos venía a rescatar, porque Él venía a buscar a los que estábamos perdidos. Dios inicia la salvación. Dios inicia. No es que dice la palabra y escuchó el clamor de su gente. No, dice Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios inicia. Y si Dios inicia, ¿por qué seguimos esperando sentirnos dignos para ser amados por Dios? Si Dios inicia, ¿por qué seguís tratando de ganarte lo que ya tenés? Si Dios es el que inicia, ¿por qué seguís creyendo que Dios está lejos cuando no lo está? Dios no reaccionó a tu búsqueda. Dios no reaccionó a tu necesidad. Dios no esperó a que pudiéramos salir del pecado. Él vino a buscarnos, Él bajó de los cielos. Dios no esperó a que cambiáramos, sino que Dios vino a cambiarnos, a transformarnos, a hacernos nueva criatura. ¿En qué? En Cristo Jesús. No somos nueva criatura porque soy Ezequiel. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Sin Cristo no soy nueva criatura. Sin Cristo estaría en el mismo pozo donde Él me sacó. Perdido en mi pecado, perdido en mi humanidad, perdido en mis pensamientos, en mis cosas. Pero Cristo vino para salvarnos. Él es el que inicia esa conexión con el hombre. El amor que Dios confronta también nuestra imagen que tenemos de Él. Porque muchas veces, como decía, la mayoría no rechaza a Dios, rechaza la imagen que tiene de Dios. Porque muchos te preguntan realmente quién es Dios y no saben por quién es Dios. Porque no han tenido una relación con Él. Han escuchado ciertas palabras, han dicho, uy, mirá todo lo que pasa en el mundo, seguramente Dios es malo. Pero no han experimentado la bondad de Dios. No han pasado tiempo con Dios. Muchos crecieron con un Dios que no se parece a Jesús. Yo cuando crecía, era joven, yo miraba a Dios y solamente lo buscaba cuando tenía un examen, cuando tenía que pasar una prueba. Y mi fe era una negociación con Dios. Yo pensé que Dios era un negociante. Si me das, yo te doy. Si paso el examen, voy a la iglesia. No paso el examen, no voy a la iglesia. Y era como una negociación que yo tenía con Dios. Si se cumple esto, yo hago lo otro. Pero primero Él tenía que cumplir. Para otros, Dios es un Dios que está enojado, un Dios distante, un Dios que exige, un Dios que es impredecible porque parece que hoy te ama y mañana te odia. Para otros es un Dios que parece que va contando todas las cosas que hacemos y está esperando para caernos con toda la maldición. Porque tal vez no hemos entendido quién es Dios. Y nuestra imagen de Dios es una imagen distorsionada. No entendemos que Jesús es distinto. No entendemos que Jesús nos ama, que Dios nos ama, que tenemos un Padre al cual podemos acudir, que somos parte de su familia. No entendemos que mirando a Jesús y como Él hablaba, como Él se comportaba, es lo que aspiramos nosotros a ver de Dios. Porque Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso no significa que Dios permita todo. Eso no significa que Dios
nos acepte todo. Mi padre me amaba, pero no aceptaba ciertas cosas. Mi padre me daba corrección, no porque me odiara, sino porque me amaba, porque quería lo mejor para mí, porque sabía lo que yo estaba haciendo mal, no era bueno para mí. Y cuando uno entiende el amor de Dios, que es el amor de un padre por su hijo, uno muchas veces entiende la corrección de Dios. Y no lo ve como un castigo, no lo ve como un padre malo, no lo ve como alguien que está distante, no lo ve que alguien que está enojado conmigo y está tomando cuenta y sacando cuentas a ver cuándo me equivoqué y qué cosas hice. Cuando uno entiende a Dios, entiende su corazón, entiende que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y que tiene que corregirnos, que tiene que guiarnos, que tiene que ayudarnos. Jesús no rechazaba, Jesús no se alejaba, Jesús se acercaba. Y cuando alguien venía y decía, no te acerques a Jesús, el maestro está ocupado, dejen que los niños vengan a mí. No molestes al maestro, le decían. A ese ciego que se trataba de acercar y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entre medio de una multitud, él escuchaba esa voz y dejaba a todo el mundo y decía, me están llamando. Me tengo que ocupar de esta persona. Ese es el Jesús que es personal, que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Jesús es la imagen perfecta del Padre. Un Padre que nos ama y que no es que ama a su iglesia, te ama a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno de nosotros. Porque es personal. Porque conoce cada cabello que está en nuestra cabeza. Que nos conoce por nombre, por apellido, que conoce nuestros pecados, que conoce nuestra historia, que conoce quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuando tenemos esa imagen equivocada de Dios, es que aprendemos a vivir con miedo a Dios. Cuando tenemos esa imagen distorsionada de ese Dios que está decepcionado con nosotros, es cuando entra la culpa en nuestra vida. Cuando tenemos esa imagen de Dios que es un Dios distante, vivimos en soledad porque pensamos que vamos caminando solos. Cuando vemos que un Dios es un Dios exigente, vivimos agotados a hacer cosas para agradar a Dios, para tenerlo contento. Porque no entendimos quién era Él. No entendimos su misericordia, no entendimos su gracia, no entendimos su amor. Nuestra vida espiritual no va a ser sana hasta que nosotros entendamos y conozcamos realmente el corazón de papá. Porque siempre vamos a quedarnos en falta, siempre vamos a sentirnos culpables, siempre vamos a sentir que no somos dignos de que Él esté en nuestra vida. Por eso cuando Juan 3:16 no es solamente un versículo bonito, como para acordarlos y recitarlo de memoria, para tenerlo en un cuadrito en casa, sino que es algo que nos recuerda quién es Él, el amor que Él tiene por nosotros. Jesús no solo vino a salvarnos, sino que vino a mostrarnos, como decía ese versículo, me vieron a mí, lo vieron al Padre. Ese amor que está dispuesto a entregar todo por nosotros. Ese amor que, al igual que esa niña que estaba en ese pozo, tal vez se sentía sola, abandonada, pero no sabía lo que estaba sucediendo afuera. No sabía las maquinarias, las cosas que se estaban moviendo, las situaciones cómo estaban cambiando. Aquellos que estaban sin dormir 60 horas trabajando. Aquellos que le decían, ¿sabes qué? Anda a descansar un poco. No, hasta que no saquemos a esta chica, yo no me voy a dormir. Todo ese sacrificio, toda esa conmoción que había arriba. Y muchas veces nosotros nos sentimos abandonados. ¿Y dónde estará Dios? Y Dios no me escucha. Y no entendemos que Dios se está moviendo en el ambiente espiritual. Que Dios está peleando batallas que nosotros no podemos pelear. Que Dios está obrando en nuestro favor. Y nosotros a veces sentados en nuestro pozo diciendo, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te escucho. ¿Por qué no me contestás?
Y no entendemos que Dios está obrando de otra forma. Está peleando batallas que nosotros no podemos pelear. Está obrando, aunque no lo vemos. Está haciendo cosas en nuestro interior. Está trabajando en nosotros. La imagen tal vez de Dios nuestra es incorrecta. Y mientras sea incorrecta, nuestra relación con Él también lo va a ser. Yo cuando entendí quién era Dios, cuando entendí a los 18, 19 años, que Dios no estaba para juzgarme, que Dios no estaba tomando y llevando cuenta de todos mis errores, que Dios no era un negociante, cuando entendí que Dios era algo más, que me amaba por quien era, que tenía valor para Él, que era un amigo, una persona que siempre estaba a mi lado, que me acompañaba en las buenas y en las malas, que me llevaba de la mano cuando yo no sabía ni caminar, que cuando tenía miedo me decía todo va a estar bien. Cuando realmente entendí quién era Dios, pude ver esa imagen de Padre en Él y saber que en Él puedo descansar. Saber que en Él puedo encontrar lo que necesito. El versículo empieza diciendo, porque de tal manera amó Dios. Ese es el principio de todo. Dios nos amó. Dios nos vio. Y la pregunta en este tiempo para muchos que a veces nos hacemos porque nos ponemos filosóficos, decimos, ¿Dios me querrá? ¿Dios me amará a mí? Y la respuesta está ahí. De tal manera amó Dios. Y cuando ya el amor de Dios no está en duda, cuando ya el amor de Dios no está en juicio, la pregunta es si yo realmente estoy viviendo como alguien que ha sido amado o que es amado por Dios. Honro ese amor de Padre que Él tiene por mí. Vivo de acuerdo a eso que estoy declarando. Vivo de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su palabra. Y un poco vivimos como alguien que está siendo amado. Cuando uno es amado, uno no trata de ganarse el amor. Uno ya lo tiene. Como padres o como hijos, no nos hemos tratado de ganar el amor de papá o el amor de mamá. Ya estaba. Ya nos amaban. Cuando nos portábamos mal, cuando hacíamos travesuras, cuando rompíamos un vidrio con la pelota, cuando manchábamos las paredes, no es que decían, ahora no te amo más. Nos amaban igual, porque el amor no estaba en discusión. Y cuando realmente entendemos el amor de Dios, el amor no está en discusión. Cuando nos equivocamos, no está en discusión si Dios nos sigue amando o no. Si oraste ayer y no oraste hoy, no significa que Dios no te ama. O que dejó de amarte porque dejaste de orar ayer. Dios te ama igual. Dios te ama igual. Por eso, en Primera de Juan decíamos, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Uno no ora para ser amado. Uno ora porque ya es amado. Yo no oro para que Dios me quiera. Yo oro porque Él ya me quiere. Yo quiero escuchar su voz y oro porque Él me ama. No servimos a Dios para ser aceptados. Servimos porque ya somos aceptados. Servimos porque ya somos amados por Él. Y yo creo que en este tiempo es lindo poder escuchar acerca del amor de Dios. Pero creo que a veces
nos perdemos un poco la perspectiva. Porque pareciera que Dios tiene que hacer todo y nosotros nos tenemos que sentar en el living de casa para ser amados, para ser mimados por Dios. Pero Jesús ya bajó. Jesús ya se acercó a tu vida. Jesús te ofreció la salvación. Jesús te extendió la mano del pozo donde estabas. Pero ahora está en nosotros el aceptar esa mano. Ahora está en nosotros aceptar la salvación. Ahora está en nosotros empezar a caminar en obediencia a Dios. Ahora está en nosotros en devolver ese amor a Dios. Ahora está en nosotros que realmente entreguemos nuestra vida a Él. Ahora está en nosotros que entendamos que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y que dejemos el orgullo de lado y podamos decirle a Dios: Señor, sin vos no puedo hacer más nada. Sin vos no puedo respirar, sin vos no puedo moverme, sin vos no puedo hacer nada de mis actividades diarias. Es entender que Él nos extiende la mano, pero el que tiene que soltar el pecado sos vos. El que tiene que estar dispuesto a cambiar sos vos. Hay una frase que dicen, uno puede llevar, ¿cómo es que dicen? Uno puede llevar a alguien hasta el agua, pero no lo puede obligar a que tome. Dios nos tira la mano. Dios nos ofrece salvación. Dios nos ofrece amor. Pero está en nosotros a tomarle esa mano. Está en nosotros aceptar la salvación. Está en nosotros aprender a vivir de acuerdo a su palabra. Está en nosotros ser obedientes. Está en nosotros en buscarlo a Él. Está en nosotros serle fieles. Está en nosotros aceptar su gracia. Está en nosotros responder al amor de aquel que ya entregó todo. Dios ya hizo su parte. Dios ya descendió. Dios ya se metió en nuestra historia. Dios ya nos buscó y Dios ya nos amó incluso cuando éramos pecadores. Ahora la respuesta está en nosotros. ¿Cómo vamos a responderle a Él? ¿Cómo vamos a aceptar o no ese regalo? Vamos a aceptar que Él nos saque del lugar ese. Porque muchas veces queremos que Dios cambie nuestra vida, pero no me toques mis cosas. Queremos que Dios obre en nosotros, pero no me cambies nada de lugar. Queremos vivir para Dios, pero mis prioridades son mis prioridades. Mi agenda es mi agenda. Y no estamos dispuestos a dejar nada por Él. Es el tiempo donde entender el amor de Dios es de los dos lados. Uno entiende el amor de Dios, pero ahora ¿cómo respondemos a ese amor? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos en este tiempo. ¿Cómo hemos de responder a su amor? Le voy a pedir al grupo de música si puede pasar. Y mientras ellos pasan, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y te invito a que medites en esta palabra. ¿Cómo estás respondiendo hoy a ese mensaje de Juan 3:16? De tal manera Dios te amó a vos, que entregó su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo a ese mensaje de salvación? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón frente a esto? Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.